Buenísimas, buenísimas, buenísimas mañanitas. Me encanta estar aquí. Me encanta. Mi Cristo interior saluda a tu Cristo interior. Salude, bendice a tu Cristo interior. Tú que te vas a conectar esta noche, mañana, cualquier día. Y también el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es miércoles 14 de octubre. Miércoles 14. Llegamos a la mitad del mes. Programa número 1108. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. El florecer de la conciencia humana. Esto es de un escritor. Vamos a leer varios capítulos. Eckhart Tolle. Cualquiera de las formas de vida de los varios reinos, mineral, vegetal, animal o humano, pasa por la iluminación. Sin embargo, es algo que sucede muy rara vez, puesto que es más que un paso en la evolución, también implica una discontinuidad en su desarrollo, un salto hacia un nivel completamente diferente del ser, acompañado en lo que es más importante de una disminución de la materialidad. Nos despegamos de la tierra y nos elevamos hacia el espíritu. La mayoría de los reptiles rastreros, los más íntimamente unidos a la tierra, han permanecido iguales durante millones de años. Sin embargo, algunos otros desarrollaron plumas y alas para convertirse en aves, desafiando la fuerza de la gravedad que los había mantenido sujetos al suelo durante tanto tiempo. No aprendieron a reptar o a andar mejor, sino que trascendieron totalmente estos dos pasos. Cuando el ser humano tiene un cierto grado de presencia, de atención y alerta en sus percepciones, puede sentir la esencia divina de la vida, la conciencia interior o el espíritu de todas las criaturas y de todas las formas de vida, y reconocer que es uno con esa esencia y amarla como a sí mismo. Sin embargo, hasta tanto eso suceda, la mayoría de los seres humanos perciben solamente las formas exteriores sin tomar conciencia de su esencia interior, de la misma manera que no reconocen su propia esencia y se limitan a identificarse solamente con la forma física y psicológica. Sin embargo, también, en el caso de una flor, un cristal, un felino o un ave, hasta una persona con un grado mínimo de presencia puede sentir ocasionalmente que en esa forma hay algo más que una simple existencia física, aún sin comprender la razón por la que se siente atraída y percibe una cierta afinidad con ella. Debido a su naturaleza etérea, esa forma oculta menos el espíritu interior que otras formas de vida. La excepción de esto son todas las formas recién nacidas como los bebés, los cachorros, los osesnos, los corderos. Son frágiles, delicados y no se han establecido firmemente en la materialidad. De ellos emana todavía inocencia, dulzura y una belleza que no es de este mundo. Así como cuando contemplamos conscientemente una flor, un cristal o un ave sin decir su nombre mentalmente, se convierte en una ventana hacia el mundo de lo informe. Podemos vislumbrar algo del mundo del espíritu. Es por eso que estas tres formas, iluminadas y aligeradas, de vida, han desempeñado un papel tan importante en la evolución de la conciencia humana desde la más antigua antigüedad. Es la razón por la cual la joya de la flor de loto es un símbolo central del budismo y la paloma, el ave blanca, representa el Espíritu Santo en el cristianismo y para nosotros la paz. Han venido abonando el terreno para un cambio más profundo de la conciencia planetaria, el cual debe manifestarse en la especie humana. Es el despertar espiritual que comenzamos a presenciar ahora. Y estamos en la era de Aquarius, que es espiritual.
¿Está lista la humanidad para una transformación de la conciencia, un florecimiento interior tan radical y profundo que la florescencia de las plantas, con toda su hermosura, sea apenas un pálido reflejo? ¿Podrán los seres humanos perder la densidad de las estructuras mentales condicionadas y llegar a ser lo mismo que los cristales o las piedras preciosas, transparentes a la luz de la conciencia? ¿Podrán desafiar la fuerza de gravedad del materialismo y la materialidad para elevarse por encima de la forma cuya identidad mantiene al ego en su lugar y los condena a vivir prisioneros dentro de su personalidad? La posibilidad de esa transformación ha sido el tema central de las enseñanzas de los grandes sabios de la humanidad. Los mensajeros como Buda, Jesús y otros, no todos conocidos, fueron las primeras flores de la humanidad, fueron los precursores, son seres raros y maravillosos. En su época no era posible todavía un florecimiento generalizado y su mensaje fue distorsionado o mal comprendido. Ciertamente no transformaron el comportamiento humano, salvo en unas cuantas personas. ¿Está más preparada la humanidad ahora que en las épocas de los primeros maestros? ¿Por qué habría de ser así? ¿Hay algo que podamos hacer para propiciar o acelerar este cambio interior? Aunque los conceptos y las ideas aquí contenidos son importantes, son secundarios. No son más que señales a lo largo del camino que conduce hacia el despertar. A medida que vaya leyendo, es decir, yo voy leyendo, se operará un cambio en usted. La finalidad principal de este libro no es darle a su mente más información ni creencias, ni tratar de convencerlo de algo, sino generar en usted un cambio de conciencia, es decir, un despertar. En ese sentido, este libro no es interesante, puesto que esa palabra implica la posibilidad de mantener una distancia, jugar con las ideas y los conceptos en la mente y manifestarse de acuerdo a un desacuerdo con ellos. Es decir, puedes estar de acuerdo o no, yo sigo leyendo. Este libro es sobre usted. Si no contribuye a modificar el estado de su conciencia, no tendrá significado alguno. Solamente servirá para despertar a quienes estén listos. Aunque no todo el mundo está listo, muchas personas sí lo están. Y cada vez que alguien despierta se amplifica el ímpetu de la conciencia colectiva, facilitando el cambio para los demás. Si no sabe lo que significa despertar, siga leyendo, en tu caso particular escuchando. Es solamente a través del despertar que podrá comprender el verdadero significado de la palabra. Basta con un destello para iniciar el proceso, que es irreversible. Para algunos, este libro será ese destello. Para muchos otros que quizás no se hayan dado cuenta, el proceso ya ha comenzado. Este libro les ayudará a reconocerlo. Algunos habrán emprendido, ¿pero qué me pasa? Veamos a ver. Algunos habrán emprendido el camino como consecuencia del sufrimiento o una pérdida, mientras que otros quizás lo hayan hecho a través del contacto con un maestro o una enseñanza espiritual, la lectura de El poder de la hora o de algún otro libro pleno de vida espiritual y de energía transformadora o una combinación de lo anterior. El libro El poder de la hora también es de Eckhart Tolle. Si ya se ha iniciado en usted el proceso del despertar, este se acelerará e intensificará con su lectura. Una parte esencial consiste en reconocer esa parte que todavía no despierta, el ego con su forma de pensar, hablar y actuar, además de los procesos mentales colectivos condicionados que perpetúan el estado de adormecimiento. Eso significa que el ego se apoderará de usted y fingirá ser usted. El ego nos tiende algunas trampas. La segunda razón es que el acto mismo de reconocer es uno de los mecanismos para despertar. Cuando usted reconozca su inconsciencia, será precisamente el surgimiento de la conciencia, el despertar, el que hará posible ese reconocimiento. No es posible vencer en la lucha contra el ego, como no es posible luchar contra la oscuridad.
Lo único que hace falta es la luz de la conciencia. Usted es esa luz, nuestra herencia disfuncional. Si entendemos de manera más profunda las religiones y las tradiciones espirituales antiguas de la humanidad, encontramos que debajo de las diferencias aparentes hay dos principios fundamentales en los cuales convergen prácticamente todas. Si bien las palabras utilizadas para expresar esos principios son diferentes, todas apuntan hacia una doble verdad fundamental. La primera parte de esa verdad es el reconocimiento de que el estado mental normal de la mayoría de los seres humanos contiene un elemento fuerte de disfunción o locura. Son quizás algunas de las enseñanzas centrales del hinduismo las que más se acercan a ver esa disfunción como una forma de enfermedad mental colectiva. La denominan el velo de la ilusión. La palabra correcta en sánscrito es maya. El budismo utiliza términos diferentes. Para Buda, la mente humana en su estado normal genera dukkha, vocablo que puede traducirse como sufrimiento, descontento o simple desdicha. La ve como una característica de la condición humana. A donde quiera que vayamos, en cualquier cosa que hagamos, dice Buda, tropezamos con dukkha, que termina manifestándose en todas las situaciones tarde o temprano. Según las enseñanzas cristianas, el estado colectivo normal de la humanidad es el de pecado original. La palabra pecado ha sido mal traducida y mal explicada, pero rotundamente mal explicada. Traducida literalmente del griego antiguo, idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento, pecar significa errar el blanco. Pecar es errar el blanco, como el arquero que no clava la flecha en la diana. Por consiguiente, significa no dar en el blanco de la existencia humana. Significa vivir torpe y ciegamente, sufriendo y causando sufrimiento. Así, una vez despejado de su bagaje cultural y de las interpretaciones erróneas, el término apunta a una disfunción inherente a la condición humana. Los logros de la humanidad son impresionantes e innegables. Hemos creado obras sublimes en la música, la literatura, la pintura, la arquitectura, la escultura. En épocas recientes, la ciencia y la tecnología han provocado cambios radicales para nuestra forma de vida y nos han permitido hacer y crear cosas que habrían parecido prodigiosas hace 200 años. No hay duda de que la mente humana es enorme. Sin embargo, esa misma inteligencia está tocada de locura. La ciencia y la tecnología han amplificado el impacto destructivo ejercido por la disfunción de la mente humana sobre el planeta, sobre otras formas de vida y sobre los mismos seres humanos. Es por eso que la historia del siglo XX es la que permite reconocer más claramente esa locura colectiva. Otro de los factores es que esta disfunción se está acelerando e intensificando. La Primera Guerra Mundial estalló en 1914. Yo no había nacido, no. Toda la historia de la humanidad había estado preñada de guerras crueles y destructivas motivadas por el miedo, la codicia y las ansias de poder, además de los episodios ignominiosos como la esclavitud, la tortura y la violencia generalizada motivada por razones religiosas e ideológicas. Los seres humanos habían sufrido más a manos de otros seres humanos que a causa de los desastres naturales. Sin embargo, en 1914 la inteligencia de la mente humana había inventado no solamente el motor de combustión interna, sino los tanques, las bombas, las ametralladoras, los submarinos, los lanzallamas y los gases tóxicos. La inteligencia al servicio de la locura. En una guerra estática de trincheras perecieron en Francia y en Bélgica millones de hombres tratando de conquistar unas cuantas millas de marismas. Al terminar la guerra en 1918, los sobrevivientes observaron horrorizados e incrédulos la devastación provocada. 10 millones de seres humanos muertos y muchos más mutilados o desfigurados. Nunca antes habían sido tan destructivas, tan dolorosamente palpables los efectos de la locura humana. Estaban lejos de saber que eso era apenas el comienzo. Para fines del siglo, el número de personas muertas violentamente a manos de sus congéneres aumentaría a más de 100 millones.
Serían muertes provocadas no solamente por las guerras entre las naciones, sino por los exterminios masivos y el genocidio, como el asesinato de 20 millones de enemigos de clase, espías y traidores en la Unión Soviética de Stalin, a los horrores innombrables del Holocausto en Alemania nazi. También hubo muertes durante un sinnúmero de conflictos internos como la Guerra Civil Española o durante el régimen de los Khmer Rojos en Camboya, cuando fue asesinada una cuarta parte de la población de ese país. Basta con ver las noticias de todos los días en la televisión para reconocer que la locura no solamente no ha menguado, sino que todavía continúa en el siglo XXI. ¿Cómo les parece la situación en Siria, en Afganistán, en Irán, en Colombia? Otro aspecto de la disfunción colectiva de la mente humana es la violencia sin precedentes desatada contra otras formas de vida y contra el planeta mismo, la destrucción de los bosques productores de oxígeno y de otras formas de vida vegetal y animal, el tratamiento cruel de los animales en las granjas mecanizadas y la contaminación en los ríos, los océanos, el aire. Las manifestaciones colectivas de la locura sentada en el corazón de la condición humana constituye la mayor parte de la historia de la humanidad. Es, en gran medida, una historia de demencia. Si la historia de la humanidad fuera la historia clínica de un solo ser humano, el diagnóstico sería el siguiente: desórdenes crónicos de tipo paranoide, propensión patológica a cometer asesinato y actos de violencia y crueldad extremas contra sus supuestos enemigos, su propia inconsciencia proyectada hacia el exterior, demencia criminal con unos pocos intervalos de lucidez. Eso es lo que es un hombre. El miedo, la codicia, el deseo de poder son las fuerzas psicológicas que no solamente inducen a la guerra y a la violencia entre las naciones, las tribus, las religiones y las ideologías, sino que también son la causa del conflicto incesante en las relaciones personales. Hacen que tengamos una percepción distorsionada de nosotros mismos y de los demás. A través de ellas interpretamos equivocadamente todas las situaciones, llegando a actuaciones descarriadas, encaminadas a eliminar el miedo y satisfacer la necesidad de tener más. Ese abismo sin fondo que no se llena nunca. Sin embargo, es importante reconocer que el miedo, la codicia y el deseo de poder no son la disfunción de la que venimos hablando, sino que son productos de ella. La disfunción realmente es un delirio colectivo profundamente arraigado dentro de la mente de cada ser humano. Si bien el anhelo de mejorar y de ser buenos es un propósito elevado y encomiable, es un empeño condenado al fracaso a menos que haya un cambio de conciencia. Esto se debe a que sigue siendo parte de la misma disfunción, una forma más sutil y enrarecida de superación, un deseo de alcanzar algo más y fortalecer nuestra identidad conceptual, nuestra propia imagen. No podemos llegar a ser buenos esforzándonos por serlo, sino encontrando la bondad que mora en nosotros para dejarla salir. La historia del consumismo. ¿Qué pasó aquí? La historia del consumismo, inspirado originalmente en ideales nobles, ilustra claramente lo que sucede cuando las personas tratan de cambiar la realidad externa, de crear una nueva tierra sin un cambio previo en su realidad interior, de su estado de conciencia. Hacen planes sin tomar en cuenta la impronta de disfunción que todos los seres humanos llevamos dentro, el ego. El despertar de una nueva conciencia. En la mayoría de las tradiciones religiosas y espirituales antiguas existe la noción común de que el estado normal de nuestra mente está marcado por un defecto fundamental. Sin embargo, de esta noción sobre la naturaleza de la condición humana, las malas noticias, se deriva una segunda noción, la buena nueva de una posible transformación radical de la conciencia humana. En las enseñanzas del hinduismo, esa transformación se conoce como iluminación. En las enseñanzas del Evangelio es la salvación, y en el budismo es el final del sufrimiento. ¡Qué bonito! Otros términos empleados para describir esa transformación son los de liberación y despertar. El logro más grande de la humanidad no está en
en sus obras de arte, ciencia o tecnología, sino en reconocer su propia disfunción, su locura. Algunos individuos del pasado remoto tuvieron ese reconocimiento. Un hombre llamado Siddhartha Gautama, quien vivió en la India hace 2600 años, fue quizás el primero en verlo con toda claridad. Más adelante se le confirió el título de Buda. Buda significa el iluminado. Por la misma época vivió en China otro de los maestros iluminados de la humanidad. Su nombre era Lao Tse. Dejó el legado de sus enseñanzas en el Tao Te Ching, uno de los libros espirituales más profundos que haya sido escrito, y es así de grueso y así de muy pequeño. Reconocer la locura es, por supuesto, el comienzo de la sanación y la trascendencia. En el planeta había comenzado a surgir una nueva dimensión de conciencia, un primer asomo de fluorescencia. Esos maestros les hablaron a sus contemporáneos, les hablaron del pecado, el sufrimiento y el desvarío. Les dijeron: examinen la manera como viven, vean lo que están haciendo, el sufrimiento que están creando. Después les hablaron de la posibilidad de despertar de la pesadilla colectiva de la existencia humana normal. Les mostraron el camino. El mundo no estaba listo para ellos y aún así construyeron un elemento fundamental y necesario del despertar de la humanidad. Era inevitable que la mayoría de sus contemporáneos y las generaciones posteriores no los comprendieran. Aunque sus enseñanzas eran a la vez sencillas y poderosas, terminaron distorsionadas y malinterpretadas incluso en el momento de ser registradas por sus discípulos. Con el correr de los siglos, en esos tiempos, recuerden ustedes, no había imprenta, no se escribía, solo unos pocos sabían escribir. Con el correr de los siglos se añadieron muchas cosas que no tenían nada que ver con las enseñanzas originales, sino que reflejaban un error fundamental de interpretación. Algunos de esos maestros fueron objeto de burlas, escarnio y hasta de martirio. Otros fueron endiosados. Las enseñanzas que señalan un camino que estaba más allá de la disfunción de la mente humana, el camino para desprenderse de la locura colectiva, se distorsionaron hasta convertirse ellas mismas en parte de esa locura. Fue así como las religiones se convirtieron en gran medida en un factor de división en lugar de unión. En lugar de poner fin a la violencia y el odio a través de la realización de la unicidad fundamental de todas las formas de vida, desataron más odio y violencia, más divisiones entre las personas y también al interior de ellas mismas. Se convirtieron en ideologías y credos con los cuales se pudieron identificar las personas y que pudieran usar para amplificar su falsa sensación de ser. A través de ellos podrían tener la razón y juzgar equivocados a los demás y así definir su identidad por oposición a sus enemigos. Esos otros, los no creyentes, cuya muerte no pocas veces consideraron justificada. El hombre hizo a Dios a su imagen y semejanza. Voy a repetirlo. El hombre hizo a Dios a su imagen y semejanza. Lo eterno, lo infinito y lo innombrable se redujo a un ídolo mental al cual había que venerar y en el cual había que crear como mi Dios o nuestro Dios. Y en el cual había que creer como mi Dios o nuestro Dios. Y aún así, a pesar de todos los actos de locura cometidos en nombre de la religión, la verdad hacia la cual esos actos apuntaban continúa brillando en el fondo, pero su resplandor se proyecta tenuamente a través de todas estas capas de distorsiones e interpretaciones erradas y muchas de ellas amañadas. Sin embargo, es poco probable que podamos percibirlo a menos de que hayamos podido, aunque sea vislumbrar esa verdad en nuestro interior. A lo largo de la historia han existido seres que han experimentado el cambio de conciencia y han reconocido en su interior aquello hacia lo cual apuntan todas las religiones. Para describir esa verdad no conceptual recurrieron al marco conceptual de sus propias religiones. Gracias a algunas de esas personas, al interior de todas las religiones principales se desarrollaron
escuelas o movimientos que representan no solamente un descubrimiento, sino en algunos casos, la intensificación de la luz de la enseñanza original. Fue así como apareció el gnosticismo y el misticismo entre los primeros cristianos y durante la Edad Media el sufismo, en el Islam, el hasidismo y la Kabbalah en el judaísmo, la vendetta advaita en el hinduismo y el Zen y el Shonchen en el budismo. La mayoría de esas escuelas eran iconoclastas. Eliminaron una a una todas las capas sofocantes de la conceptualización y las estructuras de los credos mentales, razón por la cual la mayoría fueron objeto de suspicacia y hasta la hostilidad de parte de las jerarquías religiosas establecidas. Busquen la palabra iconoclasta, sin H. A diferencia de las religiones principales, sus enseñanzas hacían énfasis en la realización y la transformación interior. Fue a través de esas escuelas que las religiones recuperaron el poder transformador de las enseñanzas originales, aunque en la mayoría de los casos solamente una minoría de personas tuvo acceso a ellas. Espiritualidad y religión. ¿Cuál es el papel de las religiones convencionales en el surgimiento de la nueva conciencia? Muchas personas ya han tomado conciencia de la diferencia entre espiritualidad y religión. Reconocen que el hecho de tener un credo, relato continuado de una serie de creencias tomadas como la verdad, no las hace espirituales, independientemente de cuál sea la naturaleza de esas creencias. En efecto, mientras más se asocia la identidad con los pensamientos, las creencias, más crece la separación con respecto a la dimensión espiritual interior. Muchas personas religiosas se encuentran estancadas en ese nivel, equiparan la verdad con el pensamiento y puesto que están completamente identificadas con el pensamiento, su mente, se consideran las únicas poseedoras de la verdad en un intento inconsciente por proteger su identidad. No se dan cuenta de las limitaciones del pensamiento. A menos de que los demás crean lo mismo que ellas, a sus ojos estarán equivocados, y en un pasado no muy remoto habrían considerado justo eliminar a esos otros por esa razón. Todavía se está haciendo en Afganistán la eliminación, por ejemplo, la destrucción de Palmira por los musulmanes. Hay quienes todavía piensan así en la actualidad. La nueva espiritualidad, la transformación de la conciencia comienza a surgir en gran medida por fuerza de las estructuras de las religiones institucionalizadas. Siempre hubo reductos de espiritualidad hasta en las religiones dominadas por la mente, aunque las jerarquías institucionalizadas se sintieran amenazadas por ellos y muchas veces trataron de suprimirlos. La apertura a gran escala de la espiritualidad por fuera de la estructura religiosa es un acontecimiento completamente nuevo. Anteriormente, esa manifestación habría sido inconcebible, especialmente en Occidente, cultura en la cual es más grande el predominio de la mente y en donde la Iglesia cristiana tenía prácticamente la franquicia sobre la espiritualidad. Era imposible pensar en dar una charla o publicar un libro sobre espiritualidad sin la venia de la Iglesia. Y sin esa venia, el intento era silenciado rápidamente. No me pregunten. Pero ya comienzan a verse señales de cambio inclusive en el seno de ciertas iglesias y religiones. Realmente es alentador y gratificante ver algunas señales de apertura, como el hecho de que Juan Pablo II visitara una mezquita y también una sinagoga. Esto sucede en parte como resultado de las enseñanzas espirituales surgidas por fuera de las religiones tradicionales, pero también debido a la influencia de las enseñanzas de los antiguos sabios orientales, que en un número creciente de seguidores de las religiones tradicionales pueden dejar de identificarse con la forma, el dogma y los credos rígidos para descubrir la profundidad original oculta dentro de su propia tradición espiritual y descubrir al mismo tiempo la profundidad de su propio ser. Se dan cuenta de que el grado de espiritualidad de la persona no tiene nada que ver con sus creencias, sino todo que ver con su estado de conciencia. Esto determina a su vez la forma como actúan en el mundo y se relacionan con los demás. Quienes no logran ver más allá de la forma se encierran todavía más en sus creencias, es decir, en su mente.
En la actualidad estamos presenciando un surgimiento sin precedentes de la conciencia, pero también el atrincheramiento y la intensificación del ego. Habrá algunas instituciones religiosas que se abrirán a la nueva conciencia, mientras que otras endurecerán sus posiciones doctrinarias para convertirse en parte de todas esas otras estructuras forjadas por el hombre, detrás de las cuales se ha de atrincherar el ego para dar la pelea. Algunas iglesias, sectas, cultos o movimientos religiosos son básicamente entidades colectivamente egoístas, identificadas tan rígidamente como sus posiciones mentales, como los seguidores de cualquier ideología política cerrada ante cualquier otra realidad, ante cualquier otra interpretación diferente de la realidad. Pero el ego está destinado a disolverse y todas sus estructuras osificadas ya sean de las religiones o de las otras instituciones, corporaciones o gobiernos, se desintegrarán desde adentro por afianzadas que parezcan. Las estructuras más rígidas, las más refractarias al cambio, serán las primeras en caer. Esto ya sucedió en el caso del comunismo soviético. A pesar de cuán afianzado, sólido y monolítico parecía, al cabo de unos cuantos años se desintegró desde adentro. Nadie lo vio venir, a todos nos cayó por sorpresa, y son muchas otras las sorpresas que nos esperan. Revisen el concepto religión y revisen el concepto espiritualidad. Es muy distinto, pero es mucho más gratificante el espiritual. Busquen. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Repitan hoy varias veces: me acepto y me apruebo como soy, me amo. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Repitan también varias veces: yo soy en cada instante más dulce. Mañana continuamos con este tema. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias. Conmigo y mi familia. Por favor, cuando entren a mi página, por favor, hagan un chulo. Marquen la casilla suscriptores. Háganle un chulito a suscriptores. Si hoy tienes un momento de rabia, de desilusión, de frustración, de fracaso, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y cuéntale. Y si algo encuentras en tu corazón mal puesto contra alguien, perdónalo, ámalo, agradece, olvida. Y si lo que encuentras es contra ti o contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada del mundo